Hola a todos y bienvenidos a una nueva instancia de Comunidad en Estudio. Siéntanse cómodos y muy libres de invitar a quienes ustedes estimen conveniente. Bien, estoy muy contento de poder acompañarlos nuevamente. Ahora estoy solamente reemplazando al Mati, y ya la próxima semana o las próximas semanas, cuando nos volvamos a reunir, ya lo vamos a tener de regreso a él. Eh, Como cada vez que nos encontramos, tendremos aproximadamente una hora para poder repasar el contenido de este estudio semanal de este trimestre que hoy llega a su fin. ¿Cómo? Yo Bien. ni vi que había vómito, así que capaz que fui yo. No es que en esencia Comunidad en Estudio se acabe hoy, lo que termina es el trimestre, ¿ok? Hoy es el 13º sábado y el último repaso del libro de Génesis que pudimos revisar durante todo este periodo. Bien, es la verdad una verdadera lástima haber tenido que estudiarlo solamente en 3 meses, ¿ya? Ya que este es un libro que da para mucho estudio y también para mucho análisis, pero que nos ha regalado también mucha luz respecto a lo que Dios ha pensado para la humanidad dentro de su plan divino de redención. Bien, en el repaso me van a perdonar, pero estoy con la garganta un poco complicada, pero vamos a ir saliendo a poco. En el repaso de hoy nos van a acompañar dos amigos de nuestra comunidad y voy a comenzar por las damas. Bien, Constanza, buenos días, un abrazo y gracias por ser parte de este repaso matutino. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Feña. Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Feliz sábado a todos los que ya se conectaron. Gracias por invitarme a participar hoy día. Muy contenta de Eh, estar aquí. qué bueno que te invitamos obviamente a que te sientas cómoda, así como cada uno de los que están conectados también para que puedan y poder tenerte en otras instancias también. ¿Ah? También queremos saludar a don Antonio Caballero, que no nos veíamos hace un tiempo y que estamos felices de tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, sí, bien, súper. Hace hartos años que no nos veíamos, años ya lamentablemente, pero bien, ¿no? Contento de participar de todas maneras y bueno, estar aquí es para mí un privilegio, así que feliz de estar aquí. Y Sí, pues saludo a todos los que están acá. eso, pues. Gracias, Toñito. La verdad es que te extrañamos. Antonio está en el sur de Chile, con ese paraje lindo ahí a su espalda, todo verde, con harto viento, nos decía hace un rato atrás. Así que, bien, pues él es parte de nuestra comunidad, así que, nada, pues está en su casa, pues. Gracias, Bien, pues, para poder ir comenzando, ¿les parece que hagamos una oración? por supuesto. Ok, pues, oremos. Padre Jehová, Señor, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Estamos, Señor, reunidos nuevamente para poder repasar esta última lección del trimestre. Y queremos pedir, Señor, que nos permita poder tener la claridad para poder exponer cada uno de los puntos y que sea de crecimiento espiritual para cada uno de los que se encuentran en este momento conectados. Ayúdenos, Señora, también a comprender, Señor, estas maravillas, Señor, que usted nos ha enseñado y a poder reflexionar también cuál es el fin de haber estudiado cada uno de estos pasajes bíblicos que nos hablan de los patriarcas. Gracias por eso. Pedimos su protección, su compañía también para nuestras familias y para cada una de las actividades, Señor, que se realizarán el día de hoy y este fin de semana. En nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a entrar en materia. El título de la lección de esta semana, última, de este trimestre, es Israel en Egipto. La verdad es que las lecciones de este trimestre nos han dejado una enorme enseñanza, como decíamos hace un ratito atrás. Bien. Por años, yo en lo particular he trabajado con muchas personas en lo que se relaciona al desarrollo organizacional y también motivando a los equipos de trabajo. Una de las cosas que veo con más frecuencia es la falta de convicción de los individuos, la falta de certeza absoluta de poder transitar por una senda nueva, una senda desconocida, que les genera obviamente incertidumbre y que les hace
quedarse siempre en eso que se conoce como la zona de confort, ¿ya? La Connie sabe perfectamente a lo que me refiero. Eso tiene una sola razón, y su nombre es miedo y temor. Dios nos ha enseñado durante este trimestre a no tener ese miedo que de cierta forma nos paraliza. A partir de las distintas experiencias que los patriarcas o de los patriarcas hemos podido aprender que pese a la adversidad no debemos temer, ¿ya? Lo que comenzaremos a revisar a la luz de Génesis 46, ya para entrar directo a lo que respecta a la lección, es la experiencia de Jacob o Israel, ¿bien? Respecto a la orden de ir a Egipto, donde se encontraba su hijo José como administrador, el segundo después de Faraón. Jacob tuvo la misma incertidumbre de su abuelo Abraham de ir a otra tierra. Eso muchas veces nos puede también tocar a nosotros. Chicos, ya entramos en materia, estamos en el capítulo 46. ¿Qué les parece? El capítulo 46 nos habla acerca de Jacob, que se encuentra con José en esta tierra extraña. ¿Qué podemos comentar acerca de eso? Abro el micrófono. Lo más lindo de partir en este capítulo es que muestra el temor que tenía justamente Jacob en el momento que sus ideas y la promesa que Dios le había hecho se reñía un poco con el camino que estaba siguiendo, porque tuvo miedo de ir a Egipto, que era como ir al lado contrario de lo que ellos esperaban, ¿ya? Exacto. Y Dios no lo deja con esa duda. Dios en un sueño va y le habla y le dice que no tema, que vaya, que Él va a estar con él, y dice, yo estaré contigo. O sea, le da la promesa que Él lo va a estar protegiendo y que va a estar guiándolo. Entonces, son las promesas que a veces necesitamos escudriñar en la Biblia, porque están para nosotros en la Biblia, y necesitamos tener esa tranquilidad que Dios nos da, en el sentido de que de repente los caminos parecen que estamos yendo por un mal camino, estamos en una tormenta y no sabemos qué hacer, y sin embargo Dios tiene la promesa de que Él va a estar con nosotros. Exacto, tal cual. ¿Connie? Sí, a mí bueno, hay dos cosas de esta parte del estudio de la lección que a mí me llamaron fuertemente la atención, y una es la que dice Antonio respecto a esto maravilloso que es, y el privilegio que tuvo, ¿no es cierto?, Jacob, de poder nuevamente escuchar la voz de Dios y decirle, oye, tenéis que ir para Egipto, no temas, yo voy a estar contigo. O sea, y además le dice cómo también, qué es lo que va a pasar. O sea, no solamente le dice anda, sino que también esto va a pasar, y tiene que ser así porque hay un plan mayor. Claro, pero un humano dice, ¿no es cierto?, pero Señor, ¿quién soy yo?, ¿no es cierto?, en el lugar de Jacob. Pero Señor, nada que ver ir a Egipto, po. Si tú le prometiste a mis padres, ¿no es cierto?, la tierra de Canaán, y nada que ver. O sea, me estoy desviando de lo que tú ya nos dijiste. Y uno también hace esos cuestionamientos en las decisiones que tiene que tomar en la vida, por pequeñas o grandes que sean, cuando uno cree, ¿no es cierto?, y tiene la convicción de que el Señor le está guiando. También hay ciertas cosas que uno como que no le hacen sentido desde lo humano, ¿no es cierto? Esto como que no tiene nada que ver con lo que yo había pedido antes o pensaba que iba a pasar. Eso por una parte. Y por otra, es sumamente maravilloso como esta parte de la Biblia en el que este padre amante se encuentra con su hijo perdido. Y ahí quizás podemos hacer esa metáfora, ¿no es cierto?, en cómo también el Señor tiene el ansia de poder encontrarnos cuando de repente pensamos que quizás no vamos a volver a los caminos, digamos. En realidad se puede tomar de muchas formas este pasaje, pero en la vida de José y en la vida de Jacob claramente vemos la mano del Señor, no solo en cómo el Señor los usó para poder conseguir sus planes, ¿no es cierto? Usó no de la manera terrible que uno dice, ay, lo usó y qué pasa, no, sino que el Señor también los reconforta
en los últimos años de Jacob y en este momento de José, de poder reencontrarse y poder sanar también esas heridas de haberse echado tanto de menos después de que Jacob pensó incluso que había muerto. Así que esas dos cosas son maravillosas de esta parte de la historia de José. Exacto. Exacto, eso es una de las grandes enseñanzas que tenemos respecto a esto. Vamos a leer específicamente lo que acabamos de, de analizar y de profundizar, y que se encuentra en el capítulo 46, en el versículo 2. Le dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, se refiere a Jacob, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y eso nos evoca inmediatamente, es como una especie de flashback, ¿ya? Nos evoca inmediatamente a lo que le dijo Abraham, ¿cierto? Porque ahí se estaba dando de alguna manera el cumplimiento a esa gran nación de la que le había hablado a Abraham, y no específicamente por tener que incluir a Egipto, pero sin duda porque iba a permitir poder abrirse mucho más a otras personas. Esto es bien particular y también bien importante de entender a la luz de lo que sucede hoy por hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, porque si bien existía un plan dado para el Antiguo Testamento, eso iba a dar pie a un nuevo pacto después. Entonces ya, en ese momento, y en aquel tiempo, ya Dios le daba señales a su pueblo de lo que significaba extender esta tremenda misión de poder compartir el mensaje a otros. Por ende, es tremendamente importante. Yo no sé qué es lo que opinan ustedes respecto a eso. Bueno, eso es ha sido siempre el que Dios a su pueblo, tanto Israel o el pueblo espiritual hoy día, tenemos como misión, que es estar en medio como una luz en el sentido que ellos cuando llegaron a Egipto fueron una bendición, porque ya José estando ahí salvó a Egipto de una muerte masiva, digamos, por el problema que había de hambruna. Él los dirigió, los salvó, y después llega su familia y engrandecieron a Egipto, porque los hermanos de José, vamos a ver más adelante, se hicieron cargo de la parte de ganadería del rey y todo eso, o sea, del rey, y ellos multiplicaron, o sea, fueron bendición para donde estuvieron. Que al final, de hecho, bueno, vemos a lo largo que el pueblo de Egipto después se sintió amenazado de cómo ellos progresaron e hicieron progresar también a Egipto. Entonces se sintieron como invadidos después de que eran poquita cosa y llegaron a ser un pueblo muy poderoso. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo, donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en el lugar que transitamos, donde vamos, tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que llegar a ser lumbreras hacia los que nos rodean. Exacto. En esencia, y le voy a dar la palabra inmediatamente a la Connie, nos transformamos de alguna forma también en bendición para otras naciones, para otras personas, para personas en general que no tengan ese conocimiento. ¿No es así? Connie. Sí, esa es la misión que tenemos todos quienes creemos y aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida. Creo que el plan de Dios siempre fue salvar a toda la humanidad. Y desde siempre se lo dijo a Abraham también, o sea, tú serás padre de todas las naciones, o sea, todas, hasta el último de la tierra, así los chinos, los coreanos, los rusos, todo el mundo, los chilenos, venimos desde ahí, ¿no es cierto? Y creemos, y no solamente desde lo genético, sino que también desde la promesa del Señor de poder, de ofrecer la salvación a todas las naciones. Y de repente eso para nosotros
lo digo quizás en lo personal y también porque lo he conversado con otras personas, pero se nos hace complejo entenderlo. Entender, porque también de repente entramos un poquito en lo que le pasó al pueblo de Israel como en esta elite, ¿no es cierto? Como, bueno, es que yo sé toda la verdad, y no, ellos, no, perdidos, no conocen la verdad, ¿no es cierto? Y nos ponemos como en este altar de la verdad, cuando en realidad nuestra gran misión es poder compartir esto con quien sea, o sea, con quien sea, ¿sí? Mira, y ahí justo aparece la pregunta de la cita, ¿estamos preparados como para compartir esto? Y claro, está el cuestionamiento, pero al fin y al cabo el Señor y el plan de salvación va dirigido a todos, porque todos merecen el perdón si es si es que van hacia el Señor Jesús. Como en ese momento, ¿no es cierto? Jacob va con su pueblo, ¿no es cierto?, hacia Egipto. También de repente nosotros debemos ser enviados a esos lugares con un sentido de salvación, salvífico para quienes nos rodean. Es lo importante es que nosotros lo tengamos claro y que no solo con nuestra boca lo hablemos, sino que también, y lo más importante, con nuestros actos. Que creo que eso es lo que hizo José. O sea, José lo cumple al 1000%. Exacto, exacto. Y vamos a profundizar también acerca de eso un poquitito más, más adelante, ¿bien? Pero ya nos encontramos, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ya. Pero ya a esta altura nos encontramos entonces en el capítulo 47, ¿ya? Ya Jacob se establece en Egipto y entonces José también presenta a sus hermanos ante Faraón. Y ahí entramos directamente a lo que nos adelantaba Antonio, ¿cierto, Antonio? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Bueno, la forma en que ocurrió todo esto, se ve que la mano de Dios fue paso a paso guiando cada circunstancia. Para empezar, José de una tragedia lo convirtió en una bendición. Luego fue avanzando el tiempo. José en Egipto fue, digamos, tuvo un dirigente, pero importantísimo para la nación egipcia. Después llegó el padre de José, que llegó con con la certeza de que Dios lo acompañaba, y llegó a bendecir al faraón. Y vemos también que como resultado de la vida de José, el faraón aceptó la bendición de José, siendo que faraón en Egipto era Dios, era el rey, era lo máximo que había. Es Se adoraban paradojal, en ese ¿verdad? entonces. Es bien paradojal eso. Sí, y el faraón simplemente tuvo la humildad de aceptar la bendición de Jacob. Entonces vamos viendo que Dios va dirigiendo todo porque ellos están en las manos de Dios, ellos se entregan en las manos de Dios. José cuando sale, digamos, cuando fue cautivo y lo llevaban hacia Egipto, él en su mente se propuso ser fiel y obviamente con la ayuda de Dios lo fue cumpliendo paso a paso porque él era un ser humano igual que todos nosotros, con las mismas debilidades y mismas características, pero con la convicción y con la decisión de ser fiel. Y vemos que eso después dentro de Egipto va dando frutos tanto para los egipcios como para los israelitas, porque se empieza a cumplir la promesa, porque cuando sale el papá Jacob hacia José, es como la migración que tuvo también Abraham, es como la migración que después tuvieron hacia afuera. Exacto. Entonces, se va cumpliendo todo, pero todo es porque ellos están entregados en las manos de Dios. Entonces, vamos viendo que todo depende de nosotros, porque si bien es cierto, Dios tenía un plan para ellos eligieron seguirlo. Así también podemos nosotros decir que Dios tiene planes, tenemos que estar seguros que Dios tiene planes para nuestras vidas, pero Exacto. nosotros tenemos que elegir seguir a Dios. Exactamente. Vamos a dar... Sí, perdón. No, era decir, eso a grandes rasgos de lo que estábamos viendo de la historia de acá.
Claro, de José. efectivamente, efectivamente. Mira, vamos a darle la palabra a la cita que algo tiene. Cortito tiene que ser cita, sí. Dale nomás. Ya. Yo sigo el estudio de la elección de España, entonces habla una arqueóloga. Hay muestras de pruebas de que existió José, digamos, en Egipto. Ella dijo, en la arqueología no, pero sí la Biblia es congruente porque cuando se le puso a José un collar de oro, eso se hacía cuando la persona le hacía un bien a la nación, en este caso Egipto. Eso es Inter- un comentario. Interesante, interesante, muy buen comentario. Efectivamente, eso es así. No existen datos exactos o referencias señaladas respecto a lo que la arqueología podría entregarnos en lo que se refiere a José, aunque hay algunos incluso, estuvimos viendo hace unos tiempos, hace unas semanas atrás en el AdHome, aunque hay algunos que plantean que podrían haber algunos personajes que se asemejan mucho a la figura de José, pero no hay certeza exacta respecto a eso. Bien, bien, entonces, por parte entonces de Faraón, para poder ir retomando la lección, se le concede al pueblo, a la familia de José, eh, la mejor de las tierras en Egipto. Algo tremendamente también muy importante y que se refiere también, y está muy relacionado con la pregunta que Faraón les hace a los hermanos de José y que nosotros también el otro día antes, porque siempre nos juntamos antes para poder conversar la lección, conversábamos y tenía que ver con que José ya les había dicho a sus hermanos que si se veían sometidos a esta pregunta, ¿qué es lo que tenían que responder? Connie. Sí, justo estaba pensando en eso, Feña, y claro, lo conversamos el otro día y es súper interesante porque si nosotros vamos al capítulo 46, el versículo 34, ahí es cuando José, ¿no es cierto?, les dice a los hermanos, esto tienen que decir, ¿ya? Y vemos también que los hermanos fueron súper obedientes porque es tal cual fue lo que ellos respondieron. Así que ahí también se cumplen los sueños de José, ¿no es cierto? Bueno, el versículo 34 dice, diréis, ganaderos han sido tus siervos desde nuestra juventud, nosotros y nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque los egipcios detestan a todo pastor de ovejas. ¿Sí? Y eso aquí ya nos adentramos también en un tema súper cultural. José conocía la cultura egipcia, porque además era uno de los jefes de todo el pueblo egipcio, o sea, él estaba en una posición muy importante, el segundo a mando, ¿no es cierto? Y sabía lo que los hermanos tenían que sí o sí decir para ganar el favor, porque ellos ya venían como con esto de que iban a ser mirados en menos, porque culturalmente los pastores de ovejas no eran bien mirados en Egipto. Pero a pesar de eso, vemos la gracia, ¿no es cierto?, del Señor y lo que le ha prometido, ¿no es cierto?, a su pueblo, y los posiciona en Faraón en un lugar y en un espacio maravilloso para que ellos pudieran tener a todo su ganado y a toda su familia. Entonces, de aquí, cuando uno dice que José no solo bendijo al pueblo egipcio, sino que bendijo a toda la descendencia de Jacob, a los mismos hermanos y a sus familias que habían sido tan malvados con él, pero bueno, el Señor lo utilizó a él para bendecirlos también a ellos. Eso es súper bonito. Y también, después ya, yo creo que nos vamos a adentrar en eso, pero lo que mencionaba Antonio de esta bendición que da Jacob a Faraón. O sea, estamos hablando de la nación más poderosa de la época, y viene un pastor de ovejas a darle una bendición a este reino, ¿cierto? Entonces es muy potente como el Señor, para el Señor esas cosas no tienen importancia, ¿sí? Y lo podemos ver en que Jacob dio la bendición desde su posición, también lo conversamos, ¿no es cierto? Su posición
de ser bendecido, de persona bendecida de Dios directamente a esta otra persona, ¿no es cierto?, que tiene mucho poder, y Faraón recibe también esa bendición de muy buena gana, y eso también es súper bonito. Exacto, eso es bien, bien decidor, dice, porque dentro de los comentarios que tenemos en nuestra pauta, dice: un pastor nómada bendice al rey del país más poderoso del momento, dice, ¿ya? Y eso lo podemos incluso ver en Hebreos, capítulo 7, versículo 7, ¿ya? Que dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Interesante también de poder entender, a pesar de que algunos van y revisan como digamos, la jerarquía en lo que respecta a la posición que Jacob tenía y la posición que que el faraón tenía, respecto a que él era como el gran sumo sacerdote. Y bueno, Jacob también, por ser patriarca, pasa a ser eso mismo, entonces está en las mismas condiciones, ¿cierto? Bien, pues vamos a avanzar ahora hacia el capítulo 48, ¿les parece? Para que vayamos avanzando un poquitito. A pesar de que no, a ver, son las 10:30, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿les parece? Y solamente les quiero dejar por el momento para que podamos ir reflexionando acerca de, mientras escuchamos esta canción, sobre la enorme fe que tuvo Jacob a pesar de las grandes pruebas que le tocó vivir. Siempre se mantuvo firme y con la mente puesta en qué y en quién debía. Bien, vamos entonces a escuchar ahora un pequeño tema musical y continuamos con la lección para ya ir cerrándola poquito a poquito.
Eso mismo debe haber pensado Jacob, ¿cierto? Cuando llegó a ver y a palpar de cerca estas tremendas bendiciones que Dios tenía para él. Cerrando un poco el tema anterior, hay un comentario aquí de Rodrigo que dice: yo creo que el hecho de que José haya hecho tan bien a Egipto y el faraón da esa oportunidad que Jacob pueda bendecir al faraón y mostrar a Dios, ¿cierto? Efectivamente, como dice Rodrigo, eso es así, ¿ya? Se va dando testimonio, como bien decía Antonio cuando estábamos comenzando la lección. Bien, pero llega el momento de las bendiciones también, ¿bien? Y esas bendiciones vienen paradójicamente para José, y aquí nuevamente hay una tremenda enseñanza para nosotros. Porque resulta que cuando nosotros vamos viendo el relato bíblico hacia el pasado, nos damos cuenta que el primogénito siempre era el que recibía esas bendiciones para poder seguir con el legado y poder ir transmitiendo estos mensajes, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay una diferencia, que ya la veníamos palpando incluso en la misma historia de Jacob, ¿cierto? Pero ahora ya es mucho más evidente, porque Jacob, cuando bendice, bendice a los hijos de José. ¿Qué podemos decir acerca de eso, chicos? ¿Quién comienza? Dale, dale, con. Le iba a dar el paso a Antonio. Bueno, yo creo que esto estaba ya como dicho, o sea, hubiese sido extraño que Jacob no le diera su bendición a José, porque en realidad al momento de regalarle, ¿no es cierto? Si recordamos, al momento de regalarle esta vestidura, que era un manto, ¿puede ser? ¿Sí? De colores, ¿sí? Eso ya decía mucho, que además produjo, ¿no es cierto?, todo lo que sabemos en los hermanos de José. Y más allá de hacer un estudio familiar, ¿no es cierto? Un genograma de la situación de Jacob con sus hijos, que ahí podemos decir mucho, pero también todo fue usado a bendición. José era quien tenía que recibir su bendición y porque también adoptó a sus hijos. O sea, aquí en el estudio dice que en realidad José recibía una doble porción de bendición al momento de elegir, de que Jacob le diera la primogenitura en esta bendición que hace hacia él y a sus hijos, o sea, hacia toda su descendencia. Y como digo, ¿no es cierto? Creo que era lo que tenía que pasar. José, siendo no primogénito, estaba tomando, estaba dicho ya por el Señor que tenía que ser él, y los sueños que el Señor también le daba a José se cumplieron full y cabalmente con esta bendición de su papá. Exacto. ¿Antonio? Sí, bueno, en la Biblia hay varios casos que registran circunstancias similares. Como tú decías, bien decías, la primogenitura era justamente para el primogénito. O sea, el primogénito, el primero que nacía, era el que recibía la bendición y tenía, digamos, los atributos también como sucesor del padre, seguir guiando a la familia, manejar todo lo que eran los bienes. Tenían muchas cosas importantes y que era también una bendición espiritual para él tener la sabiduría y la dirección de Dios. Claro. Pero vemos en el caso de José que siendo el menor, recibe esa bendición, digámoslo así, una bendición especial. Lo recibe David también, que también era el menor de sus hermanos. Y vamos viendo que no era por la tradición, sino que era porque Dios iba viendo los corazones y seguramente iba, aquí muchos creen, o sea, muchos podrían pensar que era una cosa de predestinación y eso Claro. no es predestinación, o sea, Dios en su sabiduría sabía, conocía a cada uno, conocía los caminos. Ahora, Dios a todos nos tiene un camino y nos tiene una bendición, pero somos nosotros los que decidimos si la tomamos, no la tomamos o qué es lo que hacemos con eso. En este Exacto. caso, eh, Dios le mostró, o sea, guió a Jacob
porque dice que cuando llega a dar la bendición, José trae a sus dos hijos, al mayor y al segundo, y cuando Jacob va a bendecir, de hecho pone las manos al revés y José lo corrige, le dice, te estás equivocando, esto no es así, el mayor está acá. Y él dice, no, esto es así. Y le da también la bendición, una bendición especial al segundo hijo, y también, pero le pone en claro que el primero también tiene una bendición y que también va a ser una persona, va a ser su legado va a ser grande, pero le da la bendición especial al segundo, que eso marca que Dios a todos nos tiene, digamos, un camino trazado en el sentido de lo que Él desea para nosotros, pero somos nosotros los que elegimos y somos guiados por Él o simplemente agarramos camino para otro lado y como por ejemplo el hermano mayor de José, que él también tenía una bendición por ser el mayor, que era, ¿cómo se llamaba? Rubén. Rubén, y simplemente por sus actos él le quitaron todo. Exacto. Primogenitura, o sea, aquí muestra cómo Dios nos elige, pero no nos obliga, sino que nosotros quedamos sujetos a elegir seguir o no seguir la voluntad de Dios. Claro. Y eso en todo ámbito de cosas que como cristianos tenemos que hacer. Está el libre albedrío puesto ahí. Exactamente. Como Eso Adán es. y Eva. Adán y Eva han tenido una linda tarea, pero no la siguieron y este mundo terminó en otros caminos. Exacto, exacto. Así como dice Antonio respecto a ese libre albedrío y también respecto también a lo que conversábamos en función de las bendiciones que Jacob entrega, también desde cierto punto de vista existen aquí algunas también promesas para el futuro, ¿ya? Hay como una especie de predicciones también de lo que iba a suceder con algunos de los tribus también, o con algunos de los representantes que finalmente son los hijos de Jacob. ¿Qué podemos comentar acerca de eso? Bueno, justamente estaba leyendo en el capítulo 49, Ajá. el versículo 8 al 10, que es súper importante para nosotros, ¿no es cierto? Que es la bendición, o aquella, sí, la última bendición de Jacob hacia Judá. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Jesús nace de la tribu de Judá, viene desde ahí. Y dice, Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él obedecerán las naciones. Y aquí también vemos la bendición no solo a José, porque o sea, yo digo, wow, Judá habrá entendido realmente lo que iba a pasar con su descendencia. Judá realmente habrá como sopesado lo que desde él, desde su descendencia iba, ¿no es cierto?, a venir el Salvador, ese Mesías tan anhelado. Lo hablábamos también en la semana, estas bendiciones son como súper poéticas, de repente es como difícil un poco entender lo que realmente se refiere. Nosotros lo podemos entender específicamente el de Judá, porque entendemos que desde ahí viene el Señor Jesús, pero eso yo me pregunto, o sea, ¿él habrá entendido realmente qué tipo de bendición le estaba dando su papá? Claro, quizás evidentemente no, pero probablemente se le haya podido revelar, digamos, no, esto es especulación nomás, digamos, no está escrito, digamos. Entendamos que José tenía esa característica de que también recibía muchos sueños. Entonces, de pronto en una de esas puede que haya también visto cuál era el plan divino, ¿cierto? Y claramente era muy importante. Esto de mirar el futuro estuvo presente y ya vamos a ir, nos quedan aproximadamente unos 10 minutitos para poder ir conversando y yo creo que es tiempo suficiente como para poder ir haciendo también
un pequeño cierre e ir finalizándolo, pero esa mirada de futuro también que está presente aquí en el capítulo 49, que tú ya acabas de leer, Connie, o parte de eso que citaste, tiene que ver también con cómo José se proyectaba respecto a volver a ser incluso enterrado en la tierra prometida. O sea, Jacob también entendía y entendió cuál había sido el llamamiento de Dios respecto a bajar a Egipto, porque él estaba establecido ya en la Canaán, en la tierra física, pero el plan era completo, como bien decían ustedes cuando partíamos, y él sabía también que su permanencia no iba a ser ahí en Egipto completamente. ¿Cómo podemos avanzar acerca de eso? Don Antonio. Ya. Sí, aquí vemos, digamos, cómo Dios dirige las cosas en el sentido de que para lo que nosotros a veces significa algo trágico o algo que no tiene relación o no tiene, digamos, lógica para nuestro pensar, Dios lo va utilizando porque los planes de Él son mucho más profundos de lo que nosotros podemos ver. O sea, la profundidad de su entendimiento, nosotros estamos imposible en ese aspecto, pero Él guía al pueblo de Israel a un lugar que técnicamente era contrario al objetivo del pueblo de Israel, porque de hecho estamos hablando de que es una familia, se va a insertar en un país totalmente pagano, con costumbres. De hecho, la recomendación, haciendo un poquito de resumen, la recomendación de José a sus 5 hermanos que llegaba al faraón, cuando él les dice, digan que son ganaderos, Sí. era para poder, porque seguramente el faraón, como José, era una persona brillante que había manejado el tema de gobierno muy bien, iban a tener ofertas de trabajar también, así como José, en la parte política, digamos, del gobierno, porque el faraón tenía en alta estima a toda la familia, por lo que vemos, por lo que José proyectó en un principio, después al conocer a su padre y todo eso. Entonces, sabía José que iban a haber tentaciones grandes, que iban a haber problemas grandes para ellos, unas luchas grandes, y José les recomienda para que ellos no se entramparan no se metieran en ese camino pantanoso, podríamos decirlo. Entonces vamos viendo toda esta rueda que se va dando, ¿ya? De cosas, donde Dios va dirigiendo cada uno de los pasos que ellos van dando y se van engrandeciendo dentro de otra nación poderosa en ese momento, Exacto. que si bien es cierto, después fueron 400 años más o menos de esclavitud, porque pasaron de ser como los invitados, porque eran la familia de José, se engrandecieron, fueron un pueblo y después fueron esclavizados, Claro. porque después vinieron otros faraones y cambiaron las cosas dentro de Egipto, por lo tanto ellos fueron esclavizados. Pero Dios utilizó cada una de esas cosas, esos hechos, digámoslo así, para ir formando su pueblo. Ahora, cada, cada individuo que fue naciendo dentro de Egipto, de los israelitas, muchos se contaminaron, digamos, con las costumbres paganas y todo esto, pero Dios fue dirigiéndolos de todas maneras para que ellos pudiesen salir de ahí. Vemos que se van cumpliendo promesas, que van saliendo dificultades y cada dificultad fue siendo superada. Y así Claro. después nace Moisés, que fue el libertador de ellos, y vamos viendo que las características de los planes de Dios son totalmente ajenos a nuestra mente. Nosotros no podemos, digamos, dirimir, sacar las conclusiones antes o poder a veces analizarlas fríamente como Dios las tiene preparadas. Por eso la entrega que tiene José y Jacob, su fe que manifiestan en seguir los planes y la preocupación de seguir los planes,
vemos que en toda esta tormenta de vida que tuvieron, porque la vida de Jacob no fue una vida muy fácil, él pasó por pruebas muy duras, José igual, de vivir en una familia, digamos, medianamente tranquila, pasa a ser esclavo, pasa a ser acusado de una violación, está en la cárcel. Entonces vemos que todos esos planes que Dios tenía para ellos se cumplieron sí o sí. Exacto. La salvación que Dios tiene, digamos, con este ejemplo de nosotros en este mundo, la salvación que nosotros tenemos que compartir, esos planes de salvación, nosotros no podemos decir que son para la iglesia adventista, o no podemos decir que es para todos. Nosotros no podemos, no tenemos ni el deber ni la responsabilidad, responsabilidad de decir quién es o cómo, porque eso es el trabajo del Espíritu Santo y de Dios. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir y entregar lo que sabemos, y que no tan solo hablar, sino que nuestra vida tiene que predicar sola. Exacto. Y ahí damos la vuelta completa a lo que partías diciendo tú, que Claro, tenemos que ser en esencia también testimonio para otros. exactamente. Exacto. Entonces, Connie, ya estamos cerrando ya, para que tú puedas también tener algún comentario. Y me llama mucho la atención lo que escribió aquí Rodrigo Pozo Sí. en el chat, que dice: algo que siempre he pensado, de que ellos dos quisieran volver a la Canaán, o que al menos sus restos estén ahí, quiere decir que nuestra visión siempre debe estar en llegar a la tierra nueva. amén. Y ay, me hace mucho sentido, sí, porque hay una necesidad, ¿no es cierto?, tanto de Jacob como de José, de poder volver a aquella tierra que ellos sabían que Dios les había prometido. No sabían cuánto se iba a demorar sus huesos en llegar ahí, fue mucho rato, pero a pesar de eso, su anhelo era poder volver a aquella tierra. Y claro, como dice, ¿no es cierto?, aquí Rodrigo, es algo que nosotros también tenemos que tener en mente, ¿no? No te olvides. El camino de Jacob, el camino de Abraham, y ya como haciendo un resumen de todo Génesis, desde Adán y Eva en adelante, no estuvo exento de problemas, de dificultades, de equivocaciones, de pecado de ellos mismos, ¿no es cierto? Y fueron grandes, en realidad. Fue súper intensa, como que lo hablábamos también el otro día, la vida de ella fue intensa, de Jacob fue súper, no fue una vida tranquila, o sea, hasta casi los últimos días de su vida sufrió por su hijo que había perdido, después vivió una hambruna, entonces como que, chuta, no fue fácil la vida de José, para qué decir. pero el Señor, ¿no es cierto?, usó todo esto y lo llevamos a nuestra vida. Todas las cosas el Señor las utiliza para bendición de quienes lo amamos. Y desde ahí también Génesis nos deja una lección maravillosa de que podemos continuar adelante si ponemos nuestras decisiones y tomamos las decisiones por el Señor, que fue lo que José hizo hasta el último momento. Después perdonó a sus hermanos con el corazón contrito, pensando ellos que José quizás ahora se iba a vengar después de que se murió Jacob, pero claramente vemos que no pasó. Claro. Así que es una bendición el haber estudiado el Génesis. Siento que quizás, como dijiste tú al principio, fue muy rápido. Hay muchas más lecciones que ver, que quizás podamos seguir estudiando, pero siempre los inicios son muy importantes, y el Génesis lo deja así súper claro. Hasta el día de hoy nosotros podemos aplicar estas lecciones a nosotros mismos, que estamos viviendo también una situación compleja y estamos ya al final de esta historia de la humanidad, digamos. Exacto. Vamos a leer el comentario que está poniendo Juan también ahí en el chat. Dice: creo que Dios puede usarnos con su bendición, no importando la condición social, cultural o financiera que tengamos, sino la disposición de nuestro corazón. Y eso es cierto, eso es cierto. Bien, pues no temas, decía la lección de esta semana. ¿Cómo podemos ahora comprender esto? Esta tierra no es nuestro hogar, chicos. Por mucho que nos vaya bien y prosperemos, que tampoco es malo,
en esencia para nuestro sustento es lo importante también, pero no somos de este mundo. Nos hemos acostumbrado y eso es lo que nos cuesta entender. Desprendernos de eso es lo que cuesta más. ¿Saben cuál es la razón? La razón es el miedo, de la que hablábamos al inicio. La misma palabra que traíamos a colación al inicio. No podemos perder en perspectiva que, al igual que cada uno de los patriarcas, somos peregrinos en esta tierra. El capítulo 50 de Génesis, que también es el cierre de este trimestre, es la manera perfecta de entender y de también terminar este repaso. ¿Por qué? Porque nos enseña justamente esto, a nunca olvidar que estamos en un constante peregrinar por esta tierra hacia nuestro verdadero hogar. ¿Vamos a dejar que otras cosas nos hagan perder el norte por mucho que sean más entretenidas o enriquecedoras? Es que es tan difícil mantener el equilibrio sin dejarlas de lado, pero siempre pensando en cuál es nuestra prioridad como cristianos. Con estas preguntas los quiero dejar en reflexión y nos despedimos hasta una nueva instancia de Comunidad en Estudio. Que tengan un lindo día. Gracias, Antonio. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Nos vemos. Sigue conferencias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.